Señoras, señores, bienvenidos una semana más a Especial Entrevistas. Saben que hay empresas que tratan de velar por nuestra seguridad, pero la empresa que nos va a ocupar durante los próximos minutos se encarga de restablecer nuestra salud cuando no la tenemos, porque está radicada en el sector de la farmacia, se dedica a hacer principios activos para los medicamentos. Es una empresa muy arraigada en nuestra tierra, pero su presidente viaja mucho hasta Malta e incluso hasta China. De ahí la proyección internacional que vamos a tratar en los próximos minutos. Por ello, le han valido múltiples reconocimientos. Y cuando le preguntan por el germen del éxito, él siempre habla de una hipoteca un tanto arriesgada. Vamos a conocerlo. Gerardo Gutiérrez, socio fundador, presidente del grupo farmacéutico Gadea. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Gerardo, por centrar, primero queremos saber a qué se dedica el grupo farmacéutico Gadea, porque se habla de las APIs, de esos principios activos de los medicamentos. Es un sector, una denominación un tanto genérica. Explíquenos en qué consiste el trabajo. Bueno, cuando tú tomas un medicamento, el medicamento, aparte de excipientes, lleva lo que se llama el principio activo, lo que es terapéuticamente activo. Y estos principios activos, son productos químicos que se obtienen de distintas formas, en el caso nuestro, por lo que se llama síntesis química, procesos y reacciones químicas a partir vamos a decir, de intermedios básicos que tú consigues en mercados por ahí. Entonces, básicamente, procesos de síntesis química, obtienes esto, y a partir de ahí, lo que yo le puedo decir a la gente es que si la gente es asmática, que si tiene problemas en la piel de psoriasis o si tiene dermatitis, si tiene problemas oculares de tensión ocular, si tiene problemas de inflamaciones intestinales, casi seguro que es un cliente indirecto del Grupo Gadea. Gerardo, el proyecto del Grupo Gadea nació hace más de 20 años, nos tenemos que retrotraer en el tiempo. Usted había trabajado para terceros, pero llega un momento en que se le la manta a la cabeza y decide ir por libre. ¿Qué sucedió? Bueno, siempre se dice si el que emprende, si el empresario nace o se hace, y el otro día escuchaba algo que me gustó, yo creo que nace y se hace. Las dos cosas. Yo soy hijo de una persona muy emprendedora, emigrante a México, que se tuvo que buscar la vida desde los 16 años y que de alguna forma inyecta en tu código genético algún tipo de inquietud en ese sentido. Pero también es verdad que ha sido un proceso de aprendizaje y de estudio, en definitiva, de lo que es ser emprendedor. El carácter es el que tienes. Y a partir de ahí, el tener la capacidad de decidir en un momento determinado, coger un camino, coger el otro, pues eso son opciones muy personales y básicamente lo que hay son casualidades también en la vida que te llevan a tomar posiciones y en mi caso siempre quise, profesionalmente hablando, ser protagonista en primera persona de mi propia vida, tener mi propio negocio. Y después de 13 años de haber trabajado para compañías del sector farmacéutico, y en algún caso compañías multinacionales, pues tuve la oportunidad de dar el paso y no me lo pensé, y de cabeza a la piscina, como comentas. ¿Y qué riesgo asumió? No, poco. Inicialmente el riesgo es pequeño porque yo empecé, la compañía empieza en un plano de consultoría técnica durante 3 años, al tercer año ya monta su primera instalación. El primer paso es muy simple, es decir, si yo me pongo por libre con mi empresa como consultor, si fracaso, ¿qué puede ocurrir? Pues bueno, si tú eres una persona valorada en tu sector, pues lo que va a ocurrir es que vuelvas a buscar trabajo y lo vas a encontrar, ¿no? Yo ahí no tenía especial duda. Te la juegas en el sentido de que, bueno, pues eso es una pequeña apuesta, pero no hay más. Montar un laboratorio ya era más complicado porque ya requiere inversión. ¿De dónde saco el dinero? Yo vendí mi casa. Casi nada. Se decidió casa para tener un laboratorio. Pero insisto que no es una apuesta excesivamente complicada todavía. Es una apuesta importante, pero no es tan complicada porque es reversible. ¿Qué pasa si pierdo mi casa? Pues volveré a buscar trabajo y volveré a tener dinero para comprar otra casa unos años más allá. La apuesta fundamental es cuando dices voy a montar una planta química y entonces ya no apuestas lo que tienes,
tienes que empezar a pensar en apostar lo que no tienes. Por el volumen de inversión que se genera. Entonces ya te juegas, en términos económicos, lógicamente, te juegas tu vida a futuro. Y esa apuesta es la más complicada y es la que se produce cuando desde Madrid, donde teníamos el primer laboratorio de desarrollo químico, decidimos dar el salto al modelo industrial y situar una planta en Castilla y León. Esa es la decisión, yo creo, más difícil y además que más repercusiones hubiera tenido seguro en mi vida. Y quizá, no sé si en este sentido también pudo llegar a influir que el sector farmacéutico, el montar una industria, lleva consigo implícito el riesgo de el tiempo que se tarda en patentes. Es decir, los medicamentos creo que andan en torno a los 3 años para que se conceda una patente desde que llega a la agencia. En el caso de los principios activos es menos tiempo, pero a fin de cuentas el rendimiento no es inmediato. Quiero decir, hay que pasar un proceso, se fabrica, se hacen los procesos de testado, se da la patente, en fin, no es un retorno a corto plazo, que eso también quizá pueda llegar a influir más. Bueno, al margen del tema de patentes, lo que sí es cierto es que tú haces una inversión en principios activos, montas una planta y efectivamente vas a tardar 1 año, año y medio en empezar a vender nada. Y es mucho peor todavía si montas, nosotros tenemos ya 2 montados aquí en Castilla y León, un laboratorio farmacéutico. En el caso de los laboratorios farmacéuticos hay ensayos clínicos implícitos y hay procesos muy largos de aprobación en las agencias del medicamento que llevan, como bien ha comentado, a procesos. O sea, nosotros, por ejemplo, acabamos de arrancar nuestro laboratorio en León. El primer producto comercial que salga de ese laboratorio, desarrollado por nosotros, será en el año 18. Entonces, aguanta el tirón. Hay una travesía en el desierto tremenda, muy importante. Con lo cual la paciencia, virtud fundamental, el saber aguantar. La paciencia, pero no paras, es decir, que en todos estos 4 años la labor de trabajo en todo lo que es desarrollo, en todo lo que es I+D, es lo que está poniendo en valor tu propia compañía, no solo para el 18, sino para los años venideros. Con lo cual el nivel de actividad es frenético, incluso más que si ya estás produciendo desde una perspectiva comercial. Y desde el punto de partida del grupo en el año 91, en estos 23 años de recorrido, ¿han cambiado mucho las cosas o es un sector estable? Bueno, el sector es un sector estable, o sea, las regulaciones no cambian de la noche a la mañana. Aún así, un plazo tan largo como 23 años, pues efectivamente ha marcado cambios importantes en la forma de entender los sistemas de calidad, en la manera en la propia política de patentes a la que antes aludías. Hay cambios, pero yo diría que en general el sector es un sector que se mueve digamos, con un grado de estabilidad importante. Y una de las claves que también se suele decir del éxito es la escasa competencia que suele haber o que solía haber en cuanto a principios industriales. Las cifras hablan por sí solas. Quizá a lo mejor la competencia se centra más en el mercado italiano, no tanto a lo mejor en el mercado español, y era buscar nichos de mercado que no estuvieran explotados. Sí. Explíquenos un poco esto, que a lo mejor quizá lo he dicho un poco enrevesado. Sí, no es un problema de mercado. O sea, nosotros operamos en un mercado único, que se llama el mundo. O sea, cualquier fabricante, nosotros somos especialistas en la fabricación de esteroides, principios activos de tipo esteroideo, los derivados de la cortisona, para entendernos. Cualquier fabricante en esta gama de productos va a vender sus productos en cualquier punto del mundo, en igualdad prácticamente de condiciones con cualquier otro que opere en cualquier país. Es decir, un fabricante chino, indonesio o hindú venderá sus productos en España con la misma o con mayor facilidad que un fabricante español venderá en este caso nosotros, nuestros productos en cualquiera de estos países. El mercado está globalizado. A mí cuando me dicen, ¿usted exporta? No, nosotros no somos una empresa exportadora, por más que el 96% de lo que nosotros fabricamos sale fuera de España. Pero no somos una empresa exportadora, vendemos en nuestro mercado natural, insisto, que es el mundo. O sea, en ese sentido lo tenemos clarísimo. Estamos en más de 72 concretamente países en el año 2013. Sobre lo que decía, me ha quedado la duda de esta anterior respuesta que nos ha dado, las facilidades que tienen comerciantes, empresas de otros países para vender aquí, las dificultades que tiene un productor español para vender en otros países. En algunos casos las dificultades son de tipo arancelario, es decir, a ti se te dificulta el vender un producto, por ejemplo, en la India. Un fabricante hindú no tiene ningún arancel, el arancel es 0 para entrar con sus productos en Europa,
Eso es de un tipo, pero hay otro tipo de diferencias importantes que es las barreras de tipo, llamémosle, regulatorio. Un laboratorio en Europa puede utilizar un principio activo fabricado en un país asiático hoy, en este instante, de la noche a la mañana, mientras que para que un fabricante europeo pueda vender un producto en China, hay una traba burocrática realmente regulatoria que te viene a durar entre 2 y 3 años. En ese sentido el tema está muy descompensado en contra de los fabricantes europeos. Pero ya se sabe que Europa no cuida demasiado su industria. Mensaje dicho, y que lo apunten quien lo tenga que apuntar, Gerardo. Sobre un sector, un nicho de mercado que no sé si está suficientemente explotado, creo que es el que van a emprender ustedes ahora en una planta que han comprado en San Cristóbal de Entreviñas, en la provincia de Zamora, una inversión de 2,5 millones de euros que va a generar empleo, hablaremos también del empleo, pero va a incluirse en el sector o van a empezar a trabajar en el sector de la fermentación. ¿Eso en qué consiste, Gerardo? Bueno, antes hablaba de que los principios activos que nosotros fabricamos lo hacemos por síntesis química y debería de haber añadido hasta ahora. Ajá. Los nuevos principios activos, la nueva tecnología a la que estamos accediendo con un grupo de desarrollo que ya está montado desde hace 3 años, es a la tecnología de fermentación. Igual que tú fermentas la uva para obtener el vino, pues hay productos farmacéuticos que se obtienen, digamos, por mecanismos análogos, por fermentación, por la acción de microorganismos. Digamos, no por reacciones químicas, vamos a decir, directas desde el punto de vista de síntesis. Entonces, esta tecnología para nosotros novedosa, insisto, después de un proceso de 3 años de desarrollo, da lugar a nuestras primeras producciones en el campo siguen siendo principios activos, pero digamos a través de tecnologías de biotecnología. Y esto es lo que nosotros estamos arrancando en este momento en San Cristóbal de Entreviñas, con una primera inversión, la que acabamos de hacer, de 2,5 millones, pero que lleva una implícita o una inversión adicional de aquí a 2 años de otros 10 o 12 millones. Y puestos de trabajo que va a crear también. Sí. Como no, desde el punto de vista de empleo, San Cristóbal de Entreviñas, al cabo de esos 2 años, terminará en el entorno de 50-60 puestos de trabajo adicionales. A los que habría que añadirse a los casi 300 que ahora mismo tienen las plantas de Castilla y León. Casi, andamos ya sobre 320, me parece bueno, hay 10 personas que están en Malta, en la isla de Malta, y el resto está aquí en Castilla y León. Nosotros esto es como cuando eras pequeño y jugabas al palé, al Monopoly, ibas poniendo casitas a medida que jugabas. Nosotros estamos ya en Valladolid, en Soria, en León, en Zamora, o sea que los demás que nos esperen un poco. Sobre esas plantas del extranjero, esa proyección internacional, que quizá haya gente que le pueda sorprender esa apuesta que se ha hecho por 2 territorios como Malta y como China. Yo no sé si esto responde a lo que nos decía antes de facilidades para poder, la ausencia de aranceles, ¿no? A lo mejor en el caso de Malta tiene más que ver con las patentes, quizá. Tiene todo que ver con las patentes. Es una decisión tomada, vamos a fabricar en un país cercano, que habla inglés, cristiano, para que nos entendamos, es decir, la misma cultura y a una distancia corta, y en el que casualmente, por su escasa dimensión, nunca los laboratorios farmacéuticos decidieron patentar. ¿Y esto a qué te lleva? Te lleva a poder fabricar productos que no se pueden fabricar en España para poder vender en mercados libres de patente como países de Latinoamérica o como países de Medio Oriente o de Asia. Ese es un poquito el concepto de tener aquella unidad productiva en un sitio tan raro desde el punto de vista químico como es Malta, una isla, ¿no? Pero lógicamente entonces sale rentable a fin de cuentas. Sí, tiene todo el sentido y estamos encantados de la decisión que tomamos. Ahí estamos ya desde diciembre del 2005. ¿Y China? ¿Por qué? No, China es un intento. China no es una realidad. Hemos estado en China con una compañía propia durante 13 meses exactamente. Decidimos hacerlo no de forma exclusiva, sino contando con un socio chino. El socio chino en este caso era un grupo de químicos a los que yo conocía desde hace un montón de años, muy buenos profesionalmente, sigue siendo gente con la que me llevo muy bien, pero desde el punto de vista de manejo de plantas químicas ahí surgieron fricciones y nosotros paramos la inversión y no salimos allí. Es decir, para mí China es, a pesar de todo el esfuerzo que hemos puesto en implantarnos en este país, es a día de hoy, no digo porque todavía no tiramos la toalla,
sigue siendo, digamos, un acto fallido. ¿Qué ha aprendido de esa experiencia en China? Bueno, para empezar, cuando hablas de diferencias culturales, te remites a una realidad absoluta, es decir, la mentalidad no solo del negocio, pero desde luego del negocio, con la que las compañías chinas abordan cualquier proyecto difiere por completo de la mentalidad que podemos tener nosotros. Nosotros vemos un negocio a 10 años vista, siempre es en largo plazo. Tú te sitúas, tus decisiones de hoy que afectan a lo que te va a pasar mañana, las tomas considerando siempre lo que tú crees o donde tú crees que debes de estar en el largo plazo. Para un chino, y esto es contradictorio lo que voy a decir, mientras que como país tienen el sentido milenarista, o sea, tienen ellos milenario, ¿no? Tienen el sentido de que China es el centro del mundo y que a pesar de que ha sido un país, vamos a decir, arrumbado, no ha sido de los buenos y tal, ellos, la conciencia de país es tremenda y se mueven como una máquina, como una locomotora imposible de parar. Bueno, pues eso lo compatibilizan con una filosofía del negocio del cortísimo plazo. Lo que no es negocio en 5 minutos no nos interesa. Y eso les lleva a situaciones realmente, para mí, son curiosas, interesantes. También me permiten aprender muchas cosas de ellos, ¿eh? O sea, no solo ellos aprenden de nosotros. Es decir, que hablarles de inversión casi es una utopía, es una quimera, porque si no ven resultado inmediato, las inversiones siempre suelen ser... El retorno de la inversión lo están pidiendo de inmediato. Eso es así. Es decir, ellos... y además juegan con un sentido de grandeza muchas veces muy arriesgado. Yo antes contaba los hitos de cómo vas dando los pasos, qué riesgos vas asumiendo. La gente se quedaría asombrada de los riesgos que son capaces de coger los chinos, porque su mentalidad es que ellos van a ser los mejores en su campo, en su sector. Y como eso va a ser así, tienen que empezar a tope. Y se juegan todo. Y a lo mejor 1 de cada 10 triunfa, por decir algo. De vuelta a nuestra tierra, Gerardo, de esas 3 plantas, la cuarta en proyecto, en una de ellas, si no me falla la chuleta, en Olvega, en Soria, tiene una alianza con el grupo farmacéutico Cinfa, lo hacen en conjunto. ¿Por qué? Bueno, era nuestra primera experiencia en el campo de farmacia, de medicamento terminado, y nos parecía oportuno, digamos, complementar el cierto conocimiento que tenemos nosotros en el campo de principios activos con la experiencia, sobre todo a la hora de registrar medicamentos o a la hora de desarrollar en sí los medicamentos que podría aportar un grupo tan activo y tan importante como lo es Cinfa. Cinfa es el primer laboratorio español en medicamentos genéricos y como socio para nosotros, ahí estamos al 50%, pues es un socio que tiene un valor incalculable, por así decirlo. Las otras 2 fábricas, plantas, están en Boecillo y en León, donde se ha hecho Gadea Biofarma, una inversión además importante en este sentido. En Gadea Biofarma vuelve a ser un laboratorio, en este caso especializado en la fabricación de productos estériles, es decir, inyectables o en oftálmicos, que es cuando se exige el concepto de esterilidad, y además especializado otra vez en lo que se llaman suspensiones, o sea, cuando a ti te inyectan no una disolución, sino te inyectan un polvo no disuelto, que duelen un montón, por cierto. Ese es el tipo de productos que nosotros queremos hacer allí. Son los más difíciles de hacer y lo que vamos buscando cuando hacemos una inversión nueva son estas cosas, es decir, entrar en algo que los demás, entrar en algo que supone barrera tecnológica, complicado para otra gente hacerlo, no hay mucha gente que se meta en estas historias. Yo a la gente de Gadea Biofarma, cuando les pregunto dónde trabajas y ellos me responden con el nombre de la empresa, les digo, no, tú trabajas en suspensiones estériles, ese es tu trabajo, esa es tu empresa. Nadie hace esto, por ejemplo, en España, pues habrá 2 o 3 que lo hagan en Europa y otros 2 o 3 a nivel global. Ahí es donde queremos estar, el concepto nicho lo tenemos metido en el tuétano, y hay otro concepto que buscamos siempre, que es el de la sinergia con las actividades que ya estamos realizando ahora. Es decir, lo que pretendemos al montar este laboratorio, igual que el de Soria, es formular, hacer el medicamento terminado en base a los principios activos que ya de por sí estamos fabricando aquí en Valladolid. Esta cuestión nos desemboca inevitablemente en la cuestión de no hay inversión sin innovación. ¿Cuánto destinan a I+D? Miren, nosotros este año,
por hablar de dimensión, el año pasado facturamos 63 millones de euros, este año el presupuesto, y creo que lo cumpliremos, este año tenemos un crecimiento importante, llegaremos a los 78. Y en este momento andamos destinando a lo que es I+D 5 millones de euros globalmente. No llega al 10%, andará sobre el 7-8% cada año. Es un esfuerzo importante y además es un esfuerzo inversor puro y duro, es decir, cuando hablamos de inversiones en I+D no contamos como tal inversión lo que son gastos internos de I+D, hablamos de inversión en ensayos clínicos, en colaboraciones externas, en temas al margen de la... Es decir, si haces la suma del esfuerzo de I+D probablemente sobrepase el 10% de lo que nosotros vendemos cada año. Los objetivos o las expectativas de poder llegar a duplicar esos resultados, a llegar a unos 120 millones, 125 y 500 empleados, ¿es factible en el corto plazo, un año, 2 años? Bueno, lo de la chuleta estaba bien porque ese era nuestro plan de negocio cuando nosotros decidimos ir a China, y si hubiera salido bien lo de China, eso hubiera sido impepinable. Yo creo que incluso eran cifras cortas. A día de hoy lo que estamos es pensando a través del proyecto en San Cristóbal de Entreviñas de sustituir parcialmente lo que nosotros pensábamos haber hecho en China, y lo que se ha producido, el fracaso del tema de China para nosotros no se ha medido en dinero, no nos ha ido mal económicamente, se ha medido en tiempo. En una pérdida de oportunidad durante 2 años de un proyecto que ya debería de estar funcionando hace más de un año en China y que por los motivos que hemos comentado antes, pues empieza apenas a lo largo de este año a funcionar aquí en España. Pero este es el planteamiento. Sobre las expectativas de futuro, Gerardo, fase de consolidación, fase de posible expansión a nuevos destinos, ¿en qué punto está ahora mismo el Grupo Gadea? Bueno, como destinos no, porque como comentábamos antes, nosotros estamos en todos los destinos, es decir, vendemos... Hay un tema que es importante de entender. Un principio activo se vende, es como si compras un tarro de polvo, se vende por kilos. Bueno, cada kilo de producto, el precio medio de lo que nosotros vendemos son $2.200. El más barato son $1.000, el más caro son $150.000 el Casi kilo. Nada. Eso quiere decir que no existe ningún condicionante logístico de distribución. Esto no se reparte en camiones, esto va pues, por el típico courier, y lo cual hace que fabriques donde fabriques, como el coste logístico de distribución es intrascendente, tú puedas vender en cualquier punto del mundo. Entonces el crecimiento nosotros no lo marcamos desde el punto de vista de mercados, sino de clientes. Y sobre todo con una orientación muy clara, que es donde hemos venido creciendo en los 6 o 8 últimos años, que es en los clientes de los llamados mercados regulados. Traducción: Estados Unidos, Europa, Japón. Ahí es donde estamos haciendo todo el esfuerzo, ahí es donde el hecho de disponer de un sistema de calidad muy potente, de una credibilidad ya ganada con los años también muy importante, pues esto es lo que está haciendo que nosotros desplacemos a nuestros principales competidores, que esos son los italianos a los que tú hacías referencia antes. Esteroides en Europa lo hacemos media docena de compañías. Y es un 10% del mercado mundial, más o menos, aproximadamente. Es un 7% del mercado farmacéutico. Esteroides significa el 7% de lo que es la factura farmacéutica global. Lo que hacemos nosotros, que son los corticosteroides, viene a ser la mitad de ese 7%. Sobre estos países que nos ha mencionado, nos ha hablado de Estados Unidos, de Italia, de Japón incluso, ¿tenemos que aprender del modelo que tienen allí o nosotros somos un referente para el resto del mundo? Bueno, yo ahí soy muy modesto. Yo digo que nosotros siempre tenemos que aprender de todos, y después de decir esto, digo, bueno, tampoco no seas tan parado. Tenemos cosas muy importantes en las que somos, sinceramente lo digo, somos muy buenos. Nosotros, por ejemplo, aquí en Castilla y León, el Grupo Gadea, si yo creo que tiene un factor diferencial importante que hace que crezcamos, tenemos una pendiente de crecimiento grande, mientras que los italianos están parados, si no perdiendo, es decir, nosotros ganamos lógicamente a costa de ellos. Si esto ocurre así, insisto, evidentemente es porque somos una compañía competitiva en costes, con credibilidad, que da un buen servicio, pero fundamentalmente lo que hay detrás de todo esto es, y lo digo totalmente en serio, es un modelo de relaciones personales tremendamente innovador.
hasta cierto punto extraño en el ámbito en que nos movemos en España, en Castilla y León. Nosotros, 95 de los 300 y pico que tenemos ahora, son socios de la compañía. Son socios que tienen acciones en la compañía. El 100% de la plantilla participa de los resultados de la compañía. La información de cómo van las cosas en la compañía, de una forma extensa, se hace en régimen asambleario, valga decir. Hacemos nuestras asambleas informativas cada 6 meses. Pero es que cada semana, cada lunes, se dan los datos de la semana anterior. La gente vive el día a día de su compañía. Eso es motivación al final. Esto es motivación pura y dura. Hemos hablado del presente, del futuro del Grupo Gadea, pero la última cuestión que quería hacerles acerca del futuro de quienes puedan trabajar en Gadea dentro de unos años. Se lo pregunto al hilo a que usted desde hace unos meses es presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. Lo que quiero preguntarle es qué puede aportar usted al ámbito universitario, porque siempre se ha hablado, o desde hace mucho tiempo se debate sobre la relación que ha de tener universidad-empresa, es decir, si los estudiantes están bien preparados para afrontar un reto laboral. Bueno, o sea, la pregunta se las trae. Tiene tela. Tiene tela. Es verdad que yo siempre he tenido vinculación con la universidad, no porque haya dado clases nunca, pero siempre desde el punto de vista de empresa hemos mantenido contratos de colaboración con distintas universidades, no solo de Castilla y León, pero fundamentalmente de Castilla y León. La visión personal que tengo yo es que la universidad nos tiene que aportar buenos egresados, buenos licenciados, buenos doctores, y nos tiene que aportar el conocimiento que se genera a través de la investigación que se realiza allí. Y yo en este sentido, la visión que yo tengo... No llega a cumplirse esa premisa. Puede que esté yo equivocado, por supuesto, es una que los licenciados que salen, sobre todo en los últimos años, salen carentes de formación. Cuando hablo de formación no solo hablo de conocimientos, hablo de formados en lo que llamaríamos capacidades horizontales, capacidad de razonar, capacidad de discernir, en fin, todas esas cosas que dan las matemáticas. Y por otra parte, desde el punto de vista de los llamados valores, pues yo creo que ahí ha habido unos años en donde lo veías en las entrevistas de trabajo, más que preguntar tú sobre las capacidades del entrevistado, era el entrevistado el que te preguntaba sobre su régimen de vacaciones, era su primer empleo, pero lo fundamental era saber su horario, sus vacaciones, sus Sorprendente. Eso ha cambiado porque la crisis ha hecho que este último punto cambie, si me permite decirlo, a mejor, nos haga reflexionar sobre un modelo social que yo creo que venía siendo insostenible. Pero volviendo al tema, yo digo, de la universidad tenemos que sacar mejor gente y tenemos que sacar una colaboración mucho más estrecha que la que hay a día de hoy entre las universidades y las empresas. Si yo voy a China y estoy con un empresario como yo que tiene su compañía allí y le pregunto, ¿tú cuánto dedicas al tema de I+D en términos de personas? Nosotros tenemos 50 y tantas, 54 por ahí. Pues a lo mejor una compañía que es triple en volumen de facturación y a lo mejor 10 veces en empleo que la nuestra, tiene una veintena de personas. ¿Y cómo lo haces? Porque colaboramos con institutos universitarios. Que le hacen parte del trabajo. Claro, exactamente. Con lo cual, el grupo de 20 que él dice no es gente que haga propiamente desarrollo, es gente que aplica el desarrollo elaborado en convenio o por convenio con las universidades, lo aplica, lo industrializa, digamos, en su propia empresa. Eso, aquí, digamos, estamos lejos todavía de conseguirlo. Aquí hay una mentalidad muy separada. Ni nosotros entendemos a la universidad, ni la universidad nos entiende a nosotros. Y son campos que obligatoriamente tienen que entenderse. Pues usted ahora como presidente del Consejo Social, ojalá que pueda estrechar esos lazos entre estos dos ámbitos. Gerardo Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado y hacernos esta radiografía de la empresa Gadea y del sector. Muchas gracias a vosotros. Señores y señores, le hemos podido escuchar, hemos tenido la ocasión de escuchar varios mensajes importantes sobre el futuro, sobre las empresas y sobre también las universidades. Esta es una nueva parada de nuestro viaje. Gracias por estar ahí y nos vemos en 7 días. Que tengan buena semana.